Hoy vamos a hablar de los amigos testigos de Jehová. Conocemos mucho de los testigos de Jehová porque generalmente los sábados nos tocan la puerta y ellos vienen y nos dan una revista llamada Atalaya, que es la más famosa, y Despertar, otra revista. Y por medio de ella, pues, nos predican su fe, su creencia. ¿Cierto? Antes cometí el error algunas veces de debatir con ellos, porque no conocía a fondo lo que voy a explicar en este momento, y quiero que me preste mucha atención. Primero, ¿sabe usted que los testigos de Jehová tienen la predisposición? ¿Sabe usted qué significa la palabra predisposición? Predispuesto, que ya tienen como una pared, que ya están programados con anticipación sobre nuestra creencia. Ellos creen que nosotros somos de doctrina pagana. Ahora, analice. Si ellos creen que nosotros tenemos doctrina pagana, todo lo que nosotros digamos de la Biblia ya no nos van a creer, no nos toman en serio, porque piensan que nuestra interpretación de la Biblia está viciada, está equivocada, es errada. Ya con ello, sabiéndolo usted y sabiéndolo yo, no es conveniente entonces buscar una discusión o una conversación a nivel teológico, a nivel de interpretación bíblica, porque se les enseñó que nosotros tenemos una doctrina de origen pagano. Se lo demuestro. Escuche esto. En el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, ¿cuánto conocen, han visto ese libro? Un libro marroncito, pequeño, de bolsillo. Ellos lo usan mucho cuando van a dar clases y cuando alguien acepta recibir clases de la fe de ellos, de la creencia de ellos. En ese libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, de fecha de edición 1989, en el capítulo denominado Testigos de Jehová, en la página 385 dice en la consideración número 2 lo siguiente, cito: la doctrina de la Trinidad, su concepto de Dios mismo, ha sido tomado de fuentes paganas. Lo repito, dice en su libro, ha sido tomado de fuentes paganas y fue desarrollado hasta su forma actual siglos después de haberse terminado de escribir la Biblia. Fin de la cita. Aquí puede notar que ellos consideran que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de origen pagano. Eso quiere decir que lo considera usted y a mí con una interpretación pagana. Entonces es infructuoso que usted hable de la Biblia con un amigo testigo de Jehová. Es infructuoso que yo hable de la Biblia con un amigo testigo de Jehová. ¿Qué debemos hacer ante esa situación? Porque ya de antemano ellos están predispuestos que nuestra interpretación es errónea, equivocada, porque se le ha enseñado así. También hay que notar que los amigos testigos de Jehová, o mejor dicho, la sociedad Wattover, que es la que dirige y da las directrices de las creencias, doctrinas, dogmas de los testigos de Jehová, ellos aconsejan, en teoría, aconsejan que deben leer la Biblia por sí misma. Le demuestro. En un libro titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia?, de la sociedad Wattover, de fecha de impresión 2009, en su capítulo 2, titulado La Biblia proviene de Dios, dice lo siguiente en su tercer párrafo, en la página 26. Cito, escucha esto, lo que ellos dicen: la Biblia realmente proviene de Dios. Debemos leerla, ¿escuchó? Ellos aconsejan que debemos leerla, estudiarla y amarla. Siga examinándola y así demostrará que agradece este regalo divino. Además, apreciará la importancia que tiene el propósito de Dios para la humanidad. Es muy bueno, ¿verdad? Ellos están aconsejando que cada quien debe leer la Biblia por sí mismo. Eso lo hace la sociedad Wattover. Bien, y en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, de fecha de 1989, en su página 7 dice, cito, el dechado que se ha de seguir para ayudar a otros a entender la Biblia es el que nos suministraron Jesucristo y sus apóstoles. En respuesta a preguntas que se hicieron, Jesús citó porciones de las Escrituras y a veces usó ilustraciones apropiadas que ayudarían a las personas de corazón recto a aceptar
lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 12, verso 1 al 12. La costumbre del apóstol Pablo fue razonar a partir de las Escrituras, explicando y probando por referencia lo que enseñaba. Hechos 17, 2 y 3. Fin de la cita. Aquí podemos notar que ellos siguen alabando la lectura de la Biblia. Y en el mismo libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, dice: la sociedad cristiana de alcance mundial de personas que se mantienen activas en dar testimonio con relación a Jehová Dios y sus propósitos que afectan a la humanidad, fundan sus creencias, escucha acá, fundan sus creencias exclusivamente en la Biblia. Estoy yendo despacio para que lo vayas digiriendo, por lo que vamos a profundizar. Pero aquí dice que ellos fundan sus creencias exclusivamente en la Biblia. ¿Qué es exclusivo? Único, ¿verdad? Solamente en ello, en la Biblia. Muy bien. Y en el mismo libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 380, dice lo siguiente: no es obvio porque este libro de libros debe ser el principal libro de texto de la humanidad para estudio. Los cristianos, más que cualesquier otras personas, se interesan profundamente en investigar este libro que tiene la autoría de aquel a quien el Hijo de Dios dijo: tu palabra es la verdad. Cierro comillas, que dice el libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Dice que los cristianos, más que cualesquier otra persona, se interesan profundamente en investigar este libro que tiene la autoría de aquel a quien el Hijo de Dios dijo: tu palabra es verdad. Eso es loable, eso lo compartimos, eso lo alabamos, si fuera cierto en la práctica. Pero ahora voy a hablar de lo que ellos mismos dicen, porque si ellos consideran que la interpretación de otras personas que no sean la sociedad Wattover es una interpretación pagana y tergiversada, y consideran que la sociedad Wattover es la autoridad y consideran que ellos sí enseñan correctamente, pues miren lo que dice la misma sociedad Wattover en sus mismos libros. No estoy yendo a fuentes extrañas de su creencia o de su organización. No estoy yendo a fuentes que sean consideradas enemigos o adversarios de los testigos de Jehová, sino que estoy yendo a ellos mismos. Es decir, hay que tener en cuenta, ¿sabe lo que es doble moral? Que digo una cosa aquí y otra cosa acá, y esto me contradice. Como dicen en otros países, hablar por los dos lados de la boca. Por un lado digo una cosa y por el otro lado digo otra cosa. Eso me quita seriedad. Eso no le quita a cualquiera honorabilidad. Cuando alguien actúa así, no se puede tomar en serio, ¿cierto? Ahora bien, voy a ir a lo que ellos dicen sobre leer la Biblia por sí solo. En la Atalaya de octubre 1 del año 1967, en la página 587, escuche esto: la Biblia, entonces, es un libro organizacional. ¿Qué está diciendo acá? Que es un libro organizacional. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, aquí lo explica. Y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, sin importar que tan sinceramente puedan ellos creer que pueden interpretar la Biblia. Por esta razón, no se puede entender la Biblia correctamente sin tener en mente a la organización visible de Jehová. ¿Qué entendió? ¿Qué asimiló? Ahora, aquí está diciendo, en la Atalaya de octubre 1 del año 1967, en la página 587, que la Biblia no es de carácter individual. Quiere decir que usted y yo no la podemos entender, sino que es un libro organizacional. Y como libro organizacional, quien puede dar la interpretación correcta de la Biblia son los líderes de su organización. Vio que en teoría decían hay que leer la Biblia, pero ahora empiezan a decir en su literatura. No estoy usando literatura extraña, ajena a su organización. Como consideran que los demás somos paganos, pues yo estoy acudiendo a sus fuentes, las que consideran correctas, las que consideran dignas de prestar atención. Dice que es un libro organizacional y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos. Está diciendo que la Biblia no le pertenece a individuos y no debe ser interpretada por individuos, sin importar que tan sinceramente puedan creer ellos
que pueden interpretar la Biblia. Está diciendo, no la van a poder interpretar. Por esta razón, no se puede entender la Biblia correctamente sin tener en mente a la Organización Visible de Jehová. Y en la atalaya de junio 1 de 1982, en la página 27 dice lo siguiente, escuche, abro comillas, a menos que estemos asociados con este canal o conducto de comunicación que Dios utiliza, entre paréntesis, los líderes de la sociedad Watchtower, no adelantaremos en el camino hacia la vida, prescindiendo de cuanto leamos la Biblia. Ellos están diciendo que si no tomamos en cuenta la interpretación que dan los líderes de la sociedad Watchtower, no adelantaremos en el camino hacia la vida. Es decir, tenemos que aceptar la interpretación que da un grupo elitesco. Cuando en 1 de Pedro, ahorita lo vamos a leer, el apóstol Pedro dice en una de sus epístolas que la Biblia no es de interpretación privada. Si no es de interpretación privada, quiere decir que es para que todo aquel que de corazón sincero quiera buscar y ver, porque la Biblia fue diseñada en lo que respecta a la salvación y a la santidad, que nos interesa y es lo primordial y prioritario para nosotros, fue hecha de tal manera que hasta un niño de 8 años, una niña de 8 años, puede entender Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hasta un niño de 8 años lo entiende. El Evangelio fue hecho en un lenguaje tan sencillo que no se presta a lo que respecta a la salvación, a la santidad, a textos ambiguos de doble sentido, sino que da un solo significado claro, sencillo, hasta el más torpe lo puede entender. Eso lo dice Isaías 35:8. Escuche esto, en la atalaya de julio 1 del año 1981, en su página 17 dice, Jehová Dios hizo que la Biblia se escribiera de tal manera que fuera necesario a las personas estar en contacto con su conducto humano antes que pudieran entender la Biblia plenamente y con exactitud. Aquí está diciendo que para que las personas puedan entender la Biblia, tienen que estar en contacto con su conducto humano, hablando de su organización, que para poder entender la Biblia, tiene que ser por medio de sus dirigentes. Entonces, los amigos testigos de Jehová tienen algo en común con los amigos católicos. Los amigos católicos también sostienen la misma tesis. ¿Cuál es la misma tesis? Ellos sostienen que para entender la Biblia es interpretada por el Papa y el Colegio Cardenalicio y sus doctores, y que la gente común no debe leer la Biblia por sí mismo porque no la va a entender como es, y que son ellos los que le dan la interpretación correcta. Entonces, los amigos testigos de Jehová y los católicos tienen algo en común, que la interpretación de la Biblia es algo elitesco, cosa que los católicos abogan que es el Papa, el Colegio Cardenalicio, y son sus prominentes teólogos los que dan la interpretación correcta. En el caso de los amigos testigos de Jehová, la interpretación correcta de la Biblia depende de la sociedad Watchtower, de sus líderes, lo que llaman ellos el cuerpo gobernante. En un libro católico que tengo que se llama 50 respuestas a los protestantes, del autor Eliezer Salesman, de la editorial San Pablo, de fecha de impresión 1994, en el capítulo 7 titulado ¿Cuáles son las 10 verdades cristianas que niegan los protestantes? En la página 17, en la sección número 7 dice, cito, la Santa Biblia hay que interpretarla no según le parece a cada uno. ¿Escuchó bien lo que dice este autor católico? Que la Sagrada Biblia hay que interpretarla no según le parece a cada uno, sino según la doctrina y explicación de los pontífices y santos de la Iglesia, porque ellos son guiados por el Espíritu Santo para evitar equivocaciones. Se da cuenta que la Iglesia Católica y los amigos testigos de Jehová tienen un punto en común en cuanto a lo que se refiere a la interpretación de la Biblia. Ellos sostienen que es una sociedad elitesca la que tienen en sus manos la verdadera interpretación de la Biblia, contradiciendo que la Biblia dice que no es de interpretación privada. Ahí se hace privada. Solamente un grupo elitesco puede entenderla cuando no es un grupo elitesco. En la atalaya del 1.7 de 1943, en la página 205 dice, Jehová ha designado
a su siervo fiel y sabio, que es su organización, que actúa como su portavoz visible en la tierra. En la atalaya del 10.1 del año 1967, en la página 587 dice, escucha esto, la Biblia pertenece a nuestra organización y no a ningún individuo. No importa cuán sinceramente ese individuo cree que puede entender la Biblia. La Biblia no se puede entender sin nuestra organización. Cuando les enseñaron que es un grupo elitesco que debe interpretar la Biblia por ellos, ya les robaron la inteligencia. Ahora voy a demostrar que les robaron la voluntad. Por eso es que tengo compasión por ellos, porque voy a debatir con ellos si ellos no se salen del lineamiento que le pusieron otras personas. Es decir, repito, les robaron la inteligencia y les robaron la voluntad. Eso me da dolor con ellos y tengo mucha compasión por ellos. Por eso no busco debatir con ellos, ni busco hablar de la Biblia con ellos. Lo primero que trato de hacer y trato de demostrarles es que les robaron la inteligencia y le robaron la facultad de tomar decisiones. Le suprimieron la voluntad. Escucha esto y dígame si no le duele. En la atalaya de febrero 1 de 1952, en la página 80 dice esto. Las personas teocráticas, ¿a quién se está refiriendo? A los miembros de la organización Testigos de Jehová. Las personas teocráticas apreciarán la organización visible del Señor y no serán tan necios como para poner su propio razonamiento y sentimientos humanos y sus emociones personales contra el conducto de Jehová. ¿Qué le dijo eso? Eso está en la atalaya de febrero 1 del año 1952 en la página 80. Lo repito, las personas teocráticas, coloco entre paréntesis, son los testigos de Jehová, apreciarán la organización visible del Señor y no serán tan necios como para poner su propio razonamiento. Es decir, no pueden pensar por sí mismos. Es decir, no pueden contradecir lo que dice la sociedad Wattover. Se da cuenta que eso le dañaron no solo su inteligencia, sino que le suprimieron la voluntad. Es por eso que le tengo lástima. Tengo compasión desde lo más profundo de mi ser. No por ello no son culpables. Dios te manda a tener un espíritu de investigación. Él dijo, escudriña las Escrituras. Nosotros la escudriñamos por ti y la interpretamos por ti. Y tú aceptas lo que nosotros te decimos y no puedes contradecir lo que nosotros decimos. Le dañaron la inteligencia y le dañaron la voluntad. Tenemos sentimientos, tenemos inteligencia y tenemos voluntad, característica de una persona, y somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿para qué se va a poner a usted a debatir con un testigo de Jehová? Lo primero que hay que hacer es que ellos recobren su inteligencia y que recobren su voluntad. Es infructuoso una conversación teológica, bíblica con ellos. A suprimirle la inteligencia y la voluntad, se aprovecharon. Entonces hay una presión psicológica que no puedes contradecir. No tienes margen de maniobra. Tienes que aceptar lo que ellos interpretan de la Biblia. Por lo tanto, ellos no leen la Biblia. Ellos leen sus libros e interpretan la Biblia según la enseñanza que da el grupo elitesco como el cuerpo gobernante. Triste, ¿verdad? Doloroso. Y no serán tan necios como para poner su propio razonamiento y sentimientos humanos y sus emociones personales contra el conducto de Jehová. Está diciendo, no puedes contradecir nada. Usted lo acepta tal como están. Y en la atalaya de agosto 1 del 2001, en la página 14 dice, voy a colocar, ¿a quién se está refiriendo? El testigo de Jehová no defiende sus opiniones personales, ni se obstina en ellas. El testigo de Jehová no puede defender sus opiniones personales. No puede leer la Biblia por sí mismo. No se puede obstinar en ello. Considera que eso es una obstinación. Consideran eso que es una rebelión. Consideran eso que es algo fuera de orden. Eso es una presión psicológica. Lo subyugaron totalmente. No defienden sus opiniones personales ni se obstina en ellas. Y tampoco alberga ideas propias en cuanto al entendimiento bíblico. Eso lo dice la atalaya de agosto 1 del año 2001 en la página 14. Y tampoco alberga ideas propias. No puede tener ideas propias de leer la Biblia y verlo con su inteligencia. Esa es la diferencia
Voy a hacer un mensaje que va a causar escándalo, porque se va a titular: soy católico, también soy apostólico, pero no romano. Porque la palabra católico significa universal. Y cualquiera persona, en cualquier parte del mundo, con diferencias de idiomas, leemos la Biblia, la estudiamos, y si somos iluminados por el Espíritu Santo, llegamos a un mismo sentir sin ponernos de acuerdo. Y tenemos unidad en cuanto a doctrinas fundamentales, lo que se llama el consenso teológico. Eso lo hace por la iluminación del Espíritu Santo, y eso es universal. Eso ocurre en cualquier idioma. Puedo agarrar un chino, un portugués, un italiano, un inglés y uno que hable español. Y si han experimentado el nuevo nacimiento, tenemos un mismo sentir, lo lleva a la unidad del Espíritu. Pero para pensar como cualquier secta, para pensar como ellos, para poder llegar a las interpretaciones que ellos tienen, yo tengo que ser enseñados por ellos. Porque para poder llegar a esas conclusiones, porque uno por sí mismo jamás hubiera llegado a pensar como ellos. Y es por eso que son consideradas sectas. Llegar a esas conclusiones, jamás podríamos llegar a esas conclusiones si alguien no nos enseña de esa manera. Le quito la inteligencia y le suprimo la voluntad, y ahí usted está sujeto a hombres, doctrinas de hombres, y no está en lo que es la libertad, que es llamado el cristiano. Y tampoco albergan ideas propias en cuanto al entendimiento bíblico. En vez de eso, confía por completo en la verdad que revela Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo, y el esclavo fiel y discreto. Ahí le añade que para confiar en la verdad que enseña Jehová Dios, su Hijo, pero también y su organización. Ya ahí le introdujo una cosa nueva. Ya ahí no es solamente Jesucristo, está usando el nombre de Dios para sus fines, sus logros, pero ellos le añadan con esa malicia para que la gente se suprima su voluntad y su inteligencia a lo que dicen ellos. Acepta la verdad, confía por completo en la verdad, sí, en la verdad, pero Dios nos dijo probar los espíritus. No tenemos derecho de probar los espíritus. Dios no me dice que las profecías son para juzgarlas. Son cosas que contradicen la misma palabra de Dios. En la atalaya de junio 1 de 1983, en la página 22 dice esto: evite el modo de pensar independiente. ¿Cómo se manifiesta ese modo de pensar independiente? Hacen la pregunta. Una manera común es poniendo en duda el consejo que suministra la organización visible de Dios. No hay que poner ni siquiera en duda una de sus enseñanzas. Hay que aceptarla íntegramente. No se puede poner en tela de juicio nada de lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos llaman, repito, ¿cómo se manifiesta ese modo de pensar independiente? Una manera común es poniendo en duda el consejo que suministra la organización visible de Dios. En la atalaya de junio 1 de 1983, ahora en la página 27 dice: la lucha contra el modo de pensar independiente, considera que es una lucha el pensar independiente, tal modo de pensar es prueba de orgullo. Ellos piensan que eso es orgullo, altivez, arrogancia, desobediencia. Vaya manera de sujetar la voluntad. Los tienen, pero de una manera que no tienen margen de maniobra. No le da lástima, no siente compasión. Desde que yo me enteré de esto, cambió mi visión para los testigos de Jehová. Yo no quiero hablar de temas bíblicos ni teológicos con ellos. Y lo que estoy usando es su misma literatura. Así que mi deber, cuando los vea y tengo oportunidad de hablar con ellos, no hablo sobre temas bíblicos. Hablo de su dependencia a la sociedad Wattover. Hablo de que le robaron su inteligencia y voluntad. Ellos, lo primero que tienen que hacer es recobrar lo que Dios nos entregó, pensar por nosotros mismos. Nos da la oportunidad de probar los espíritus, de examinarlo todo, de retener lo bueno. ¿Cómo tú retienes lo bueno si otra persona te dice que esto es lo bueno y esto es lo malo? No te da a ti ni siquiera oportunidad de examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo, porque son otras personas quienes en su consideración e interpretación, van a considerar lo que es bueno y malo. Y yo soy de personas que me gusta saber en las cosas. Y Dios es un Dios que me colma. Cuando le pregunto algo, me responde. Y serán todos enseñados por Dios. Es mejor una duda razonable que una fe fingida, ¿o no? Es mucho mejor. La lucha contra el modo de pensar independiente. Tal modo de pensar es prueba de orgullo. Si llegáramos a creer que sabemos más que la organización, deberíamos preguntarnos, ¿de dónde aprendimos la verdad bíblica en primer lugar? ¿Conoceríamos el camino de la verdad si la organización no nos hubiera guiado? De hecho, ¿pudiéramos arreglárnoslas sin la dirección de la organización de Dios? No, no podemos. Fin de la cita.
Eso está en la Atalaya de junio 1 del año 1983, en la página 27. Eso es soberbia, pastor. Eso es soberbia. 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 Cuando la Biblia dice que no es de interpretación privada, ellos aseguran que es de interpretación privada, que es su grupo elitesco, lo que llaman el cuerpo gobernante, los que tienen la verdadera interpretación de la Biblia. Es por eso que digo que le tengo lástima a mis amigos testigos de Jehová. Sí. Le robaron la inteligencia y le robaron la voluntad. Ahora voy a verdades bíblicas. Jeremías 31:34, por favor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Qué le dice ese texto? ¿Cómo lo interpreta usted? Cuando Jeremías profetizó sobre esto, estaba en el tiempo de la ley mosaica. Y el Espíritu de Dios no había sido derramado sobre toda carne. En aquella época, el Espíritu de Dios no venía sobre toda persona, sino venía sobre personas que eran consideradas privilegiadas. Y esa persona recibía de Dios, pero no todo el pueblo. Ellos, al recibir, enseñaban al pueblo lo que Dios le había dicho o enseñado. Pero el pueblo, además, no conocía la voz de Dios. Y el profeta Jeremías estaba diciendo que eso se iba a acabar. Que llegaría una época en que no se diría más, conoce a Jehová, sino que todos le conocerían. En aquella época, Moisés recibía de Dios y enseñaba al pueblo, pero el pueblo no recibía de manera directa de Dios. Los profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos recibían de Dios y enseñaban al pueblo, pero el pueblo no tenía una comunión íntima con Dios y no se le manifestaba. Pero aquí dice una profecía de Jeremías que dice, y no se dirá más nunca, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Y eso se cumplió en Jesús, al morir en la cruz y resucitar, y el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne, comenzando desde el día de Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y uno es enseñado por Dios porque viene a habitar dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es alguien real y maravilloso. Alguien puro que cuando usted hace lo malo, se agita, siente como un tropel, se desespera, pierde el dominio propio, pierde la entereza, se siente que está mal. Como conoce ya la comunión, Señor, perdóname, dice, y se humilla, y el Espíritu Santo reposa nuevamente en usted, porque lo estamos contristando y apagando por nuestros malos actos, por nuestra mala conducta. Y quiere conocerlo. El Señor dijo, el que busca, halla. El que toca, se le abrirá, y el que pide, se le dará. ¿Y qué se le dará? Dice el Espíritu Santo al que se lo pida, no tardará en dárselo. Y Él viene enseñando y nos da la iluminación. Porque la interpretación de la Biblia consiste en la iluminación de Dios para aquella persona que busca de corazón. Ellos están en la época entonces de la ley mosaica, que solamente unos reciben y los demás no pueden recibir de Dios. Ellos son los que enseñan, ellos siguen en la ley mosaica sosteniendo que es un grupo privado, es una interpretación privada que recibieron de parte de Dios y que los demás deben aceptar sin cuestionarlo. Lo consideran orgullo, lo consideran rebelión, lo consideran desobediencia si alguien piensa o hace alguna objeción a esa interpretación. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso es muy distinto a la ley mosaica. Ahora todos seremos enseñados por Dios. Yo tengo una duda, Señor, yo no entiendo acá, ¿me podrías enseñar? A veces no le dije ni al pastor cuando era nuevo creyente y tenía dudas y quería saber algunas cosas. Por ejemplo, yo leí en el libro de Apocalipsis que dice que los perros estarán fuera. Y cuando leí en mi ignorancia, siendo un recién convertido, un neófito, no tenía conocimiento de la Biblia, cuando leí ese versículo, ¿qué quiere decir esto? Que los perros estarán fuera. Es decir, que los perros son los únicos animales que se van a perder. Es salvo la culebra, es salvo el tigre, es salvo el león, es salvo el leopardo. En fin, pensaba yo, en mi ignorancia, siendo un muchachito de 18 años recién convertido, ¿por qué los perros? Pero el perro es considerado el amigo fiel del hombre. Y entonces yo decía, pero la culebra, que es venenosa y mata gente, el león que come y mata gente, tantos animales fieros, ¿y por qué se van a perder los perros? Un niño, un hombre ingenuo. Y yo le pregunté, Señor, ¿cómo es eso? Y no le pregunté al pastor, y no le pregunté a un maestro, me quedé callado, pero le pregunté al Señor. No sabía que dice, serán todos enseñados por Dios. En la noche vino un evangelista, y él predicó sobre los perros. ¿Quién eran los perros? Digo, no vaya a creer que es un animal,
Me estaba respondiendo Dios por medio de este siervo, sin que yo lo supiera. Los perros son aquellas personas que estuvieron en los caminos de Dios y se apartaron. No solamente aquellos que se descarriaron, sino que están dentro de la iglesia, pero se alejaron con la apostasía, con doctrinas, por ejemplo, de la prosperidad, la doctrina de la confesión positiva, doctrinas heréticas que están dentro de la iglesia. Esos son perros y tienen forma de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Usan el evangelio como un estilo de vida. Dije, Señor, gracias que me enseñaste. Usaste una persona, él no sabía, ni le pregunté a él, pero yo quería saber que era un perro y tú mismo me enseñaste. Y en estos días fui a predicar y el Señor me puso a predicar sobre quienes pueden participar del púlpito. Cuando terminé, una hermana recién convertida me dice, eso le pregunté yo al Señor hoy. Señor, ¿quiénes pueden participar del púlpito? Y ya me respondió el Señor. Y él no habló conmigo, ni me preguntó, porque la Biblia dice, serán todos enseñados por Dios. Y descubrimos un Dios personal, un Dios que se dirige al hombre, viene a nuestra vida, porque seremos todos enseñados por Dios. Pero ahí es enseñado por un cuerpo gobernante, por una élite. Les prohíbe a la gente tener un espíritu de investigación, cuando la Biblia nos demanda a tener un espíritu de investigación. En 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción? ¿Cuál es esa unción que nos hace conocer todas las cosas? El Espíritu Santo. Y dice que conocemos todas las cosas, pero mire este verso, es muy esclarecedor. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Lo repito, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñe todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí me está diciendo que el Espíritu Santo que nosotros recibimos permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque esa unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y si es la unción que nos enseña todas las cosas, ¿cómo es que un grupo elitesco viene a decir que nosotros no podemos interpretar la Biblia correctamente? Cuando dice que no es mentira y que es verdadera, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a un grupo elitesco que asume la prerrogativa de que tienen la verdadera interpretación? Eso es para analizar, ¿cierto? Efesios 4, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo le está diciendo, ¿a quiénes? A los efesios. Analice. Pregunto, ¿acaso los efesios conocieron al Señor Jesús en su ministerio terrenal? No. ¿No eran los efesios un pueblo gentil? ¿Y Jesús acaso salió para predicar en su ministerio a un pueblo gentil? Quedó solamente dentro de los límites de Israel. ¿Cierto? ¿Y por qué dice el apóstol Pablo, si en verdad habéis aprendido de Él? ¿Por qué lo dice? Pablo está diciendo que los efesios habían sido enseñados por el mismo Señor Jesús. ¿Cómo lo asimila usted? Por el Espíritu Santo. Vino a nuestra vida y se reveló Dios. La fe del cristiano no puede ser una fe de convencimiento humano. La verdadera fe es que conoce a un Dios vivo y personal que se reveló a nuestras vidas. Así como se le reveló al apóstol Pablo cuando iba en camino a Damasco con una luz resplandeciente, pero escuchó la voz de Dios que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Duro te dar cosas contra el aguijón. Así vino a mi vida, no estando en las mismas condiciones, pero yo conocí a un Dios que vino a mi vida y me transformó. Ese es el nuevo nacimiento. Un Dios que vino a mi vida y me habla y no ha dejado de hablarme. Y me hace nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Una metamorfosis que la sentí, el primero que la sientes es el que la vive. Porque es algo interno, dentro de ti que se exterioriza y te hace cambiar. Jesús dijo, yo hago nuevo todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo te redarguyes cuando hace algo malo. Te confirma cuando estás haciendo algo bueno. Te dice el propósito de vida. Y tú vas tras él. Así aprendimos, como los efesios, de Cristo Jesús. Nos enseña lo que es santidad. Nos enseña lo que es justicia, misericordia, verdad, en fin. En Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Escuchó bien? Dios le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran la Escritura. Eso se llama iluminación.
Y eso le pertenece a todo el pueblo porque tenemos la unción del santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la misma unción nos enseñe todas las cosas. Y Dios nos abre el entendimiento a todos, porque el apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada. Lo dice en 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuándo es de interpretación privada? Que solo uno la puede entender y otros no. Y está diciendo, no, la Escritura no es de interpretación privada. Es aquel que le pide a Dios entendimiento, le pide a Dios sabiduría, le pide a Dios, Dios le va a revelar. Leo rápidamente. En 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Isaías 35:8, el que estaba hablando, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, que el Evangelio fue diseñado hasta que el hombre más torpe o la mujer más torpe no se va a extraviar. Y he conocido hermanos ignorantes en el sentido de que son ágrafos, analfabetas, que no saben leer ni escribir, pero conocen al Espíritu Santo. Y aunque no sepan leer, pero como la escuchan y como tienen una comunión con el Espíritu Santo, saben cuando están haciendo algo malo y algo bueno. Por más torpe que sea, no se extraviarán. Había una hermana en la congregación en mi pueblo llamada Adriana. Ella no sabía leer ni escribir. Ella educó a sus hijos en el Evangelio y crecieron. Y cuando se hizo adolescente y cuando crecieron, el hijo se enamoró de otra muchacha que era de la iglesia. Los dos eran cristianos en ese momento. Y se casaron. Y una vez que se casaron, se descuidaron espiritualmente y se descarrilaron los dos, la pareja. Se descarriaron. Y descarriados ellos peleaban. Y vivían en la casa de mi hermana Adriana. Y un día, el hijo de ella estaba golpeando a la muchacha. Ella agarró un cuchillo y trató de apuñalarlo. Y dice que ese día su corazón cambió para con esa mujer. La vio con una repulsión porque cómo intentó ella quitarle la vida a su hijo con el cuchillo. Y desde ahí no le habló más. Y no le hablaba. Iban pasando los días y la Biblia me dice que debo perdonar. Y la Biblia dice que debemos reconciliarnos, ¿cierto? Y ella resistía esa verdad. En los siguientes días vino un predicador, un evangelista y se hizo una campaña. Y ella se sentó como siempre de primera en el puesto y no sabía que su nuera había venido ese día a escuchar el mensaje y estaba al final. Ella no se dio cuenta y el predicador habló del perdón y de las heridas de Satanás. Que había gente herida por Satanás, por el rencor, y que tenían que aprender a perdonar, porque eso no le garantizaba su salvación. Y ella comenzó a llorar, y cerró sus ojos y empezó a dar vueltas. Y la nuera le pasó lo mismo. Cerró los ojos y empezó a dar vueltas. Cuando se dieron cuenta, chocaron. ¡Pah! Y abrieron los ojos y se vieron. Cuando se vieron, lloraron y se abrazaron. Se reconciliaron. Aunque era una mujer, para muchos ignorante, porque era analfabeta, este evangelio fue diseñado que hasta el más torpe no se ha de extraviar. Maravillosas las cosas de Dios. Solo la sociedad October, el cuerpo gobernante, puede entender la Biblia. Eso ofende la inteligencia que Dios nos entregó y nos dotó con ella. ¿Qué dice en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿para qué el Señor manda a leer la Biblia? Si no la podemos leer, si no tiene que ser un grupo elitesco que tiene que leerla por nosotros. Jesús mintió. Por eso es hablar con los dos lados de la boca. Eso es una doble moral. Ve que al comienzo dice, lean la Biblia, pero después no la lean, es organizacional. Y no pueden pensar diferente, no cuestionen nada. Eso es una doble moral. ¿Y cómo entrena la sociedad October a sus creyentes para que vayan a discipular? Porque ellos son proselitistas. Si ves sus libros, La Atalaya, o razonamientos a partir de la Escritura, o qué dice realmente la Biblia, ellos primero te hacen una pregunta y de inmediato te dan la respuesta. Y luego te dan los versos bíblicos. Esa es la forma de trabajar ellos. Primero te hacen la pregunta y te dan la respuesta, pero no la respuesta que dice la Biblia, sino la respuesta como ellos interpretan la Biblia. Y es ahí cuando son alineados. Entonces ellos llegaron a esa conclusión por lo que ellos le enseñaron o le interpretaron. Le dañaron la inteligencia, le quitaron la inteligencia y le quitaron la voluntad. ¿Cómo entrena la sociedad October a los testigos de Jehová? En la revista Atalaya, de marzo 1 del año 1998, en la página 21 dice, está todo ahí, respondió mi padre.
Solo tienes que poner el disco, leer las preguntas, dejar que el ama de casa lea la respuesta y luego lee los textos bíblicos. ¿Vio? Es la forma. Primero te hacen una pregunta, luego ellos mismos te dan la respuesta y luego te dan los versos bíblicos. Ya ahí tú aceptaste la interpretación que ellos te dieron. Y no es que fuiste tú. Le voy a dar un ejemplo. En el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, de fecha de edición de 1989, en la página 32, en el apartado titulado El alma, veamos primero que da la respuesta. Dice así, el título se llama El alma, y ahí te dicen lo que interpretan ellos del alma, no lo que dice la Biblia, sino que ahí te dicen ya, te inyectan, creyendo que te están inyectando la respuesta, te están inyectando su interpretación. Y ya te quedaste con esa interpretación y la aceptaste como una verdad. Definición, en la Biblia, el vocablo alma se da como traducción de la palabra hebrea nepes y de la palabra griega psique. Por el uso que se da al vocablo en la Biblia, queda claro, aquí ves, queda claro que el alma es la persona o el animal mismo, a que se hace referencia con el término o la vida de que disfrutan la persona o el animal. Sin embargo, para muchos, alma es la parte inmaterial o espiritual de un ser humano, que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Otros entienden que es el principio vital, pero estos últimos puntos de vista no son enseñanzas bíblicas. Ya, listo. Ya le está diciendo que el alma no es algo que trasciende o sobrevive después de la muerte, sino que es el cuerpo, sea del animal y de la persona, porque ellos lo interpretan así. No es que usted llegó a esa conclusión por usted mismo, sino que como ellos interpretan la Biblia así, ya usted tiene que aceptarlo, y ellos tienen que enseñarlo así. Por eso necesitan siempre una atalaya, necesitan siempre un despertar, necesitan razonamientos a partir de las Escrituras y cosas de su literatura, porque no pueden enseñar de otra manera, porque ellos no pueden salir de ese lineamiento. ¿Se da cuenta? Y qué bonito que usted lea la Biblia y llegue a esa conclusión por usted mismo, pero jamás podría llegar por sí mismo a esa interpretación, porque es muy difícil llegar así. Por ejemplo, del cumpleaños. Ellos no festejan el cumpleaños. ¿Acaso hay un mandamiento en la Biblia de manera explícita? No lo hay. Pero como ellos no festejan el cumpleaños, dicen cumpleaños y te dan la definición. Pero la respuesta no es lo que dice la Biblia, sino lo que ellos interpretan y es lo que ellos quieren que todos acepten y todos sus miembros lo acepten como algo que no se puede cuestionar. Por ejemplo, aquí, definición de cumpleaños. Es el aniversario del día en que uno nace. En algunos lugares, el aniversario del nacimiento de una persona, especialmente el de un niño, se celebra con una fiesta y dando regalos. No es una práctica bíblica. Ya está diciendo que no es una práctica bíblica. Pero lo que ellos interpretan. Y como esa es su doctrina, no le están dando respuesta, sino lo que le están dando es su doctrina, su interpretación, que dice que no lo dice la Biblia. Bueno, está bien que no lo diga la Biblia, lo aceptamos. Pero usted lo investigó por sí mismo. Uno no puede hacer dogmas, sería neófito. Hacer dogmas de algo que no está claramente establecido en la Biblia. Por ejemplo, no matarás, claro en la Biblia. Pero entonces, si porque Herodes cumplió años y murió Juan el Bautista, o porque el faraón cumplió años y murió, le quitaron la cabeza al panadero, eso te hace deducir que el cumpleaños es malo, te hace presuponer que el cumpleaños es malo, pues Dios mandó a celebrar aniversario. La Pascua era el aniversario de haber salido de Egipto y Dios mandaba a celebrar con fidelidad cada año la salida de Egipto. Dios mandaba 3 fiestas al año y era obligatoria, de carácter obligatorio. Y vemos unas cuantas fiestas que Dios mandaba a celebrar. Dios es un cumpleañero, por otro lado, usando la misma Biblia y usando el mismo criterio, siendo honesto. Y la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que para uno un día es más especial que otro y para otro todos los días son iguales. Ahí se abren las posibilidades. ¿Cuándo hace que un día sea más especial que el otro? Por ejemplo, celebras el cumpleaños y no dice que eso está mal de parte de Dios. Si tomamos la Biblia como autoridad, pero no te están dando la enseñanza bíblica, te están dando su interpretación y dice, eso no es bíblico. No, lo están usando, te están manipulando. A los testigos de Jehová no se les permite contestar las preguntas en base a su comprensión de lo que leen. Lo repito, a los testigos de Jehová no se les permite contestar las preguntas en base a su comprensión de lo que leen. Con ciega obediencia dan la respuesta que se les provee, palabra por palabra, en la atalaya, en sus libros, en su literatura. Estas son las mismas respuestas que le dan a usted. Entonces, ¿por qué es importante la atalaya para los testigos de Jehová? Recuerde que ellos basan su salvación, entre comillas, en la verdad, tal como entienden las Escrituras a través de la lente de las interpretaciones de la sociedad Wattover. Esa es la realidad. A los testigos de Jehová
no se les permite dar respuesta aparte de las que les proporciona la sociedad Wachtober. En su obediencia ciega, las respuestas les son provistas, palabra por palabra, en la atalaya. No usan la Biblia como nosotros de manera directa y la pueden explicar. Ellos tienen que tener un libro adicional de su literatura para poder enseñar. Por eso que tienen la atalaya y las diversas literaturas. Ya los vemos totalmente dependientes. ¿Por qué es importante la atalaya para los testigos de Jehová? Recuerde, ellos basan su salvación en la verdad, tal como entienden las Escrituras a través de la lente de las interpretaciones de la sociedad. Estas son las mismas publicaciones que usarán al tratar de convertirlo a usted o a aquellos a quien usted ama. La sociedad Wachtober ya ha decidido por el lector, eso es la verdad. La sociedad Wachtober ya ha decidido por el lector la interpretación y se la presenta en forma de respuesta antes de citar el versículo bíblico. ¿No le di ejemplo? Ya le dio la interpretación al lector en forma de respuesta. Pero no es una respuesta bíblica, sino es su interpretación. El mensaje del testigo de Jehová no es la verdad bíblica que aprendió por sí solo, es la verdad bíblica que la sociedad Wachtober le dio. Estas afirmaciones muestran claramente que todo el sistema de creencia del testigo está basado no en sus propios pensamientos, sino en lo que la sociedad Wachtober le ha dicho. Cómo leer la Biblia y cómo pensar dentro de las directrices estrictas de lo que enseña la sociedad Wachtober. La única verdad, entre comillas verdad, que vale para ellos es lo que se les dice por medio de las publicaciones de la sociedad Wachtober. Vamos a dejarlo ahí por hoy. La semana que viene vamos a hablar sobre la confiabilidad de los testigos de Jehová. ¿A dónde está depositada la confiabilidad de los testigos de Jehová? Está muy bueno para la semana que viene. Ya no los veo como antes, que buscaba hablar con ellos para predicarles y usaba versos bíblicos. No es así, ellos no me escuchaban, se quedan callados o ellos quieren tomar la batuta y quieren decir que es así, que el aceite es eso, si no se van, porque nosotros somos paganos y tenemos el entendimiento para ellos entenebrecido. Pero mire, ahora los comprendo y entiendo eso.